Abrir las Sagradas Escrituras en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14. Leeremos los versículos 23 al 25. Esta es la lección número 4 de la serie que se llama Columna y Baluarte de la Verdad. A partir de la serie de predicaciones en la primera carta a Timoteo, vimos que eso es la iglesia. Y la iglesia tiene que tener bien claros ciertas directrices de cómo debe funcionar la iglesia. Entonces nosotros estamos viendo en el primer tema de cómo la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, lo que significa es proclamadora y defensora de la verdad, el propósito principal por el cual existe la iglesia es la adoración, es adorar al Dios vivo y verdadero. Entonces necesitamos tener bien claro qué pide Dios de nosotros como adoradores. Y la adoración, como veíamos, no es a nuestra preferencia, gustos particulares, sino que creemos en aquello que solemos llamar principio regulativo o regulador de la adoración, el cual nos dice que la iglesia reunida para adorar debe hacer lo que Dios le ha mandado hacer, no más y no menos de lo que Dios le ha mandado hacer. Por eso la iglesia se preocupa por ir mejorando en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Antes de leer los versículos, quisiera aclarar que el principio regulador no significa que para cada cosa que hacemos en la Biblia tenemos un versículo que dice: deben tener una enseñanza dominical a las 9:30 de la mañana los domingos. No es que vemos mandatos así específicos, sino que nosotros vemos en la Escritura no solo los mandamientos, sino el ejemplo apostólico. Nosotros vemos, y habíamos leído en Hechos 2, 41 y 42, que la iglesia tenía 4 elementos cuando se reunía. Una vez que dijeron, los que creyeron fueron bautizados y añadidos a la iglesia, habíamos visto 4 elementos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso es lo que estamos estudiando. Entonces ahora vamos a ver el elemento del culto, que es uno de los elementos indispensables, la proclamación de la palabra de Dios. Leo para ustedes, entonces sigan la lectura por favor, 1 Corintios 14, 23 en adelante. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. De las primeras cosas que decíamos que impiden a muchos adorar es que no tienen de verdad fe ni creen que Dios está entre nosotros, y eso les hace imposible adorar. Pero cuando el Espíritu Santo usa este elemento de la predicación, las personas serán conscientes de que Dios está y de que Él habla. El primer versículo que leímos dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Por definición, la iglesia debe reunirse. Esto de tener reuniones por medios electrónicos en ciertas ocasiones pudiera ser útil,
y pudiera ser necesario, pero la iglesia como tal, por definición de lo que es una iglesia, debe reunirse. Y pues ya tuvimos toda una serie de cuándo. Indispensablemente el primer día de la semana, que es el día del Señor. Ya es de la serie que vimos que se llamaba el día de reposo, un día santo. Ahora, hace 8 días habíamos visto 2 elementos indispensables en la adoración. Número 1, dice 1 Corintios 14, 26, hágase todo para edificación. Ese es el elemento, esa es la característica indispensable. Si algo se hace en la iglesia, para edificación, no para entretenimiento, no para satisfacer los gustos de alguien. Y miren que sí es importante que sea para edificación, que en esta época en la que existían esos dones, como el de hablar en lenguas, no voy a entrar en por qué ya no, esa es otra clase, pero ya estos dones de lengua no están en operación, pero cuando estaban, le importaba al apóstol Pablo que si venía un indocto, es decir, una persona que no ha sido instruida, o un incrédulo dijera, están locos. Es decir, que lo que se hace en la iglesia cuando está reunida tiene que ser algo ordenado, entendible y para edificación, no algo que lleve a los demás a decir, están locos. Y esto debe entenderse bien porque tristemente y por mala interpretación de la Biblia, algunos más bien se gozan en que digan que están locos por el desorden que hacen en la iglesia. No, la Biblia dice, no dirán que estáis locos y no queremos que digan eso. Pero voy a aclarar, no queremos que digan eso dándoles nosotros las razones para hacerlo. Porque al apóstol Pablo hubo un momento en que un gobernador le dijo, Pablo, estás loco, las muchas palabras te abruman. Ya eso es otra cosa. Ya fue un rechazo a la verdad de Dios. No estoy loco, dice Pablo, excelentísimo Festo, sino que yo hablo palabras de cordura. Son cosas diferentes. Nosotros no tenemos que hacer nada que sea en desorden, porque ese fue el otro principio que vimos de esta precisamente epístola. Hágase todo decentemente y con orden, que es el versículo 40, y Colosenses 2:5 que decía, el apóstol Pablo decía, me alegro de vuestro buen orden. Entonces eso es algo indispensable. Pero entonces hoy vamos a ver, según lo que hemos leído aquí, que es importantísimo la proclamación de la palabra de Dios. Si todos profetizan, y ahora vamos a entender qué significa eso, y entra algún incrédulo o indocto, oigan, por todos es convencido, por todos es juzgado. Oigan el efecto que tiene que tener la palabra de Dios. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, que ese es el propósito, hemos visto. Cuando la palabra hace el efecto, tenemos un adorador más. Tenemos una persona que a través de lo que escuchó se da cuenta que aquí está Dios y se rinde. Ahora vamos a necesitar entonces definir lo que es profetizar. Usualmente las personas cuando hablan de profetizar o de profecía, lo que se imaginan es alguien que anuncia el futuro. Y es cierto que los profetas en algún momento, en varios de la historia bíblica, anunciaron el futuro. Pero la mayoría de las veces el acto de profetizar se refiere a hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios es el acto de profetizar, y eso se podía hacer de diversas maneras. Por ejemplo, les leo lo que dice el primer libro de Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Estamos hablando de lo que le ocurrió a Saúl, el que fue rey en Israel. Y oiga lo que dice.
y profetizó entre ellos. Ese profetizar era muy posiblemente cantos que ellos iban en la calle elevando a Dios, pero era algo especial. El Espíritu Santo los movía a ese canto especial en el que ellos daban la palabra, porque dice que Saúl se sintió compelido a unirse a ellos y a comenzar a cantar con ellos. Y ahí no se está hablando entonces de ningún evento futuro, simplemente hablaron la palabra de Dios. Primer libro de Crónicas 25:1 dice así: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum. Oigan esto para que vean lo que les estoy explicando del sentido de profetizar, que no es lo que la gente usualmente cree. Dice, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra del ministerio. Esto que se está dando aquí es lo último, las instrucciones últimas que David da de cómo debería hacerse la adoración en el templo. Y había dentro de los levitas unos designados a estos 13 instrumentos que leímos aquí. Arpas, sabemos lo que es un arpa. Un salterio es un instrumento de cuerda también. Y címbalos son una especie de platillos metálicos. Y estaban asignados, no cualquiera los podía tocar ni en cualquier momento, sino en el momento apropiado. Pero ese canto era considerado profecía, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Entonces, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos que si todos profetizan, hay dos cosas que debemos entender. Hay un momento en el que todos profetizamos con el canto o con la palabra que todos al unísono decimos que es entendible. Esa palabra, alguien viene y de hecho tengo testimonios de personas que dicen, hermano, los oí cantando y vi esa letra y llegó a mi corazón porque era algo claramente bíblico sobre la salvación, sobre su necesidad de una salvación, sobre su pecado, sobre la cruz de Cristo. Y eso llevó, es palabra de Dios que se está diciendo. Ahora, alguien pudiera malentender y dice, todos profetizan, es todo el mundo hablando en desorden a la vez. No puede ser tal cosa, porque el mismo apóstol en el mismo capítulo nos dice que si alguien va a ejercer ese don profético, sea 2 y a lo más 3 y por turno. Un elemento de orden es que ni aquí ni en ningún otro lugar no se puede que hablen 2 personas a la vez. No puedo ponerle atención a 2 personas, ni a 3, no. Yo necesito escuchar una persona y concentro mi atención. Esta semana, Milton fue conmigo a la asamblea de los hermanos de Clear y algo tan básico, y los asistentes eran pastores. Pero bueno, ustedes me conocen un poquito y yo tuve que decirles, miren, o ustedes hablan o yo hablo, pero si yo estoy hablando y ustedes hablando, entonces yo mejor me quedo callado. Es la regla de la Escritura, por turnos. Y es una falta de respeto que si hay un hombre hablando o quien sea que tiene la palabra, los demás estén conversando o vueltos para otro lado. Esa persona se está dirigiendo a ustedes. Eso es un principio de orden. Y para que vean, hasta pastores podemos olvidarlo. Entonces, ahorita vamos a volver a ese elemento de orden. Pero entonces, cuando dice, todos profetizáis, no podemos entender que todo el mundo hable a la vez. Ni que tampoco la participación es, aquí por filas van profetizando. Eso no puede ser. Hay un orden. Y entonces, cuando cantamos y decimos la palabra juntas, estamos ejerciendo ese elemento profético. Ahora vean que es muy notable que ustedes conocen la historia de Israel y de Judá, pero si no, se las recuerdo.
Ellos fueron llevados cautivos por su pecado, los asirios se llevaron a las 10 tribus del norte, quedó las 2 tribus del sur y eventualmente también por su pecado esas 2 tribus fueron llevadas cautivas a Babilonia. Y en Babilonia estuvieron ¿cuánto? 70 años, hasta que se cumplió la profecía de Jeremías de que habían de volver. Pero vean lo interesante. Después de esos 70 años y después de pasar tiempo en que ellos lograron reedificar los muros de Jerusalén y volver a hacer el templo, leemos en Nehemías lo siguiente, que es mucho tiempo después, ¿verdad? Jeremías 12:24. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, oigan esta frase, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Y en el 12:36 dice, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, oigan esta frase, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Pero aún más, en el 12:45 nos dice, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, y esta es la frase que necesito que quede ahí, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Entonces, a ver, si les logro transmitir. Cuando ellos están 70 años en Babilonia, muy expuestos a otra clase de adoración, ellos no vienen a Jerusalén después de tiempo y dicen, bueno, pero en Babilonia supimos de otros instrumentos que hay y también allá hacen las cosas de otra manera. Incluyamos esto en nuestra adoración a Dios. No, sino que dice que al regresar hicieron todo conforme lo había designado David, varón de Dios. ¿Quiénes lo iban a hacer? Por sus turnos, no cuando cualquiera quisiera. Y esta es una de las cosas que le cuesta mucho a la gente entender. El orden lo establece Dios. No hay espacio aquí para la innovación ni para la creatividad. Aquí no. En muchas otras áreas del servicio a Dios, en muchas otras áreas de su vida, usted puede ser muy inteligente para crear cosas, innovar, mejorar. En la casa de Dios no innovamos y no somos creativos, sino que somos obedientes. Obedientes. Hacemos lo que Dios dijo y como Él lo dijo. Entonces, el elemento de la proclamación de la palabra de Dios es indispensable en la iglesia. El Salmo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Precisamente esta tarde que voy a estar con los hermanos de Grecia allá, ese es el tema del sermón, la exposición de tus palabras. Aquí la Biblia contiene las palabras de Dios, pero esas palabras deben ser expuestas, lo que significa es explicadas. Y ese es el ejemplo que vemos desde los tiempos antiguos, Esdras y Nehemías y el Nuevo Testamento. Que la Biblia tiene que ser leída y explicada. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, y nosotros ya pasamos, bueno, lo habíamos hecho referencia, no pasamos por ahí, pero decía, o dice, esto dice el apóstol, te encarezco, te ruego, te suplico, te digo, es una súplica pero solemne, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Veamos lo que dice aquí.
Predicar la palabra es un encargo solemne, mis estimados hermanos, yo espero que me entiendan. Nunca se puede permitir que los cultos sean otra cosa que no esté centrado en la palabra de Dios. La predicación es el elemento indispensable y central del culto a Dios. No es otra cosa, la palabra de Dios. Y vea que dice a tiempo y fuera de tiempo. Solo pensamos en esa frase, a tiempo y fuera de tiempo. ¿A qué se refiere? Que hay un tiempo verdaderamente establecido para la predicación y es en los cultos al Señor, eso es a tiempo. Pero no solo aquí. El ministro de Dios está llamado a hablar la palabra de Dios cada vez que pueda y donde pueda. En el pasado, el año pasado, más por allá, tuvimos alguna serie de conflictos con personas que no entendían esto. Los pastores no tienen por qué pedirle permiso a nadie. Los pastores son ministros del Señor, ordenados para el ministerio de la palabra. No tienen por qué pedir permiso para predicar la palabra de Dios. Es su deber. Y entonces cuando queríamos venir a predicar aquí, a Zapote, algunos querían que hiciéramos votaciones que si van o no van. Eso no es así, hermanos. Los pastores, los ministros del Evangelio están llamados a predicar donde quiera que Dios les abra una oportunidad de predicar. Pero hay a tiempo y hay fuera de tiempo. Entonces, vamos a interpretar y ustedes verán qué tan lógico o sensato sea esto. A tiempo es cada vez que la iglesia se reúne. Y fuera de tiempo en muchas otras circunstancias. Grupos de mujeres, grupos de varones, que los jóvenes, que una reunión evangelística, que lo que sea, donde el Señor abra la puerta. Y ahí y en todas esas haremos esto. Redarguir, que es una corrección. Reprender, que no le gusta a nadie. Que le digan que está haciendo las cosas mal. Exhortar, que es dar ánimo. Y hacerlo siempre paciencia y doctrina, no conforme a los pensamientos personales, no conforme a las tendencias modernas, con doctrina. La doctrina es la enseñanza que nosotros tenemos de Jesucristo a través de los apóstoles. ¿Por qué esto es tan importante? Porque es lo que Dios usa para la conversión del pecador. Primera Timoteo 4:16 dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. También habíamos visto que la palabra salvar es muy amplia. De cuántas cosas nos libra el Señor, porque nos ha dado entendimiento. Pero los que son ignorantes no saben enfrentar tal o cual situación y tropiezan. Pero el cristiano que sí viene a poner atención y que está atento a la exposición de la palabra de Dios, esa persona va a tener lo necesario para ser librado del tropiezo. Eso es lo que significa: te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Las cartas de los apóstoles eran leídas en las iglesias. Leo lo que dice Colosenses 4:16. Dice el apóstol Pablo a la iglesia, a los colosenses, dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea, eso es otro lugar, la leáis también vosotros. Las cartas apostólicas o los escritos de los apóstoles eran leídos en las iglesias. Entonces, tenemos un ejemplo de que esto debe hacerse. Leer los escritos de los apóstoles. Volvamos a los versículos iniciales que les dije de 1 Corintios 14. Cuando dice: pero si todos profetizan, ¿quiénes son todos? En un sentido, todos los presentes deberían estar involucrados en el canto, un canto que tiene que ser
y esa es otra cosa que estudiaremos en su momento en esta misma serie, un canto que tiene que ser inteligente. Hay que cantar al Señor con inteligencia y hacerlo bien. Y si lo hacemos bien, Dios usará incluso ese canto para bendecir a los incrédulos o indoctos. Pero si se refiriera a los profetas autorizados, es decir, a los ministros de la palabra, porque hoy en día, aunque nosotros no les llamamos así a los ministros de la palabra, ellos realizan una labor que en ese sentido es profética. Es muy triste lo que hoy en día la gente cree como profético y está lleno de superstición. Entonces le dieron una palabra profética, yo no sé qué, y es pura supersticiones, parece que están leyendo el horóscopo. Profetizar en el Nuevo Testamento es exponer la palabra de Dios y hablarla. Entonces así la debemos entender. Pero entonces, ¿quiénes son todos estos? Si todos profetizan en un sentido también, entonces son los ministros de la palabra. Pero el versículo 29 nos dice la regla de orden. Márquenlo ahí, por favor. Versículo 29. Asimismo, los profetas, en nuestro caso, los predicadores, hablen. Oigan la regla. 2 o 3. Y los demás juzguen. Ahora, debemos entender que esta profecía de la que está hablando aquí, en ese momento sí era profecía de revelación, no como la que nosotros damos ahora, que es exposición de la palabra. Nunca nosotros diremos algo como, el Señor me dijo. No diríamos esa cosa. La palabra de Dios dice y le mostramos dónde dice. No, el Señor me dijo a mí para que yo les diga a ustedes. De hecho, hay otra expresión que yo sé que no se hace con el mismo sentido de la primera, pero que también es peligrosa. Y yo siento en mi corazón, hermanos, que el Señor tal cosa. Ya eso es subjetivo. Ya soy yo el que está sintiendo eso. Debemos ser cuidadosos de que el que predique las palabras de Dios y las explique y las aplique. No que venga a decir lo que él cree que Dios le dijo, que eso es completamente subjetivo. Entonces dice aquí que 2 o 3. Entonces, y por turno igual. Entonces, ese es el principio. ¿Por qué ese orden? Bueno, porque Dios nos lo manda, porque tiene que ser el culto racional, entendible para edificación. Y si están hablando varias personas a la vez, no puede lograrse eso. Los versículos 32 y 33 nos dicen lo siguiente: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y es muy lindo que el apóstol Pablo incluyera esto, el Espíritu Santo lo guió a poner como en todas las iglesias, porque muchas veces oímos a la gente cuando vamos a interpretar que a veces que eso era para los corintios y eso era para los de allá y eso. No, como en todas las iglesias de los santos. Si esta es una iglesia de 2 santos, entonces debemos seguir la misma regla, que los profetas tengan dominio propio. Y esto es importante. Tienen ustedes como iglesia que orar por el predicador para que el Señor les dé dominio propio. Porque la tarea es muy sagrada y el profeta puede estar tan entusiasmado, el profeta, entiéndase, el predicador, que puede perder el control. Pero debe recordar, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No significa que un predicador no puede llegar a conmoverse, y ustedes lo saben, que a veces está uno al borde de las lágrimas predicando ante gente que parece que está sorda, pero tiene que tener dominio propio. Eso es lo que Dios nos manda, orden en la iglesia, porque si él pierde el dominio y si se descontrola el otro y el otro también, y pues se hace el desorden del cual Pablo dice, dirán que estáis locos.
En todas las iglesias de los santos debe haber este orden. Ahora bien, seguimos leyendo en 1 Corintios 14, los versículos del 34 al 40. Si los leemos con atención, no hay nada que interpretar. Está muy claro, pero vamos a hacerlo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. No hay nada que interpretar. Ya nos dieron una regla. Dios, en su plan soberano, no incluyó a las mujeres para el ministerio de la enseñanza y predicación de la palabra. Las incluyó en muchas otras cosas buenísimas y preciosas que pueden participar y que nadie lo puede hacer como ellas de bien, pero esto no. Pero cuando digo esto siempre aclaro, tampoco cualquier hombre está calificado para el ministerio de la enseñanza y predicación de la palabra. Bien, aquí en específico él está tratando de las mujeres en general. Pero en 1 Timoteo 2 y en Tito 3 nosotros leímos muy claramente cuáles hombres podrían optar por el oficio que les capacita para exponer la palabra de Dios. Y no es, hermanos, cualquier hombre. No es que por ser hombre ya puede, no. Tiene que ser un hombre con ciertas características. Entonces, como nosotros estamos viendo este tema para cuidar la iglesia y el futuro de la iglesia, deben haber entendido esto muy bien. Las mujeres son el instrumento que Dios usa para punzar o aguijonear un poquito a esos esposos vagabundos. Si ella tiene dudas, le va a preguntar a él. Y él, si es responsable y se va a sentir ignorante, va a ir y va a estudiar. Y si no entiende, le va a preguntar al pastor. Ese es el orden correcto. Entonces la hermana tiene ganas de aprender. Y estaba más atenta que él, de manera que tuvo dudas. Él no tuvo ninguna duda porque estaba en la luna. Pero ella sí. Y entonces le surge la duda. Y le pregunta, de lo que dijo el pastor, me quedó esta y esta duda. Y ahí él reacciona y dice, sí, de verdad, no se lo puedo explicar bien. Puede ser que porque él estaba desatento, o puede ser porque el pastor no lo explicó suficientemente bien, que eso también puede pasar. Entonces, ¿qué hace? Voy a estudiarlo para ayudar a la esposa a entender ese tema. Ese es el orden de Dios. Y si no puedo, entonces voy a decir, pastor, vieras que mi esposa me preguntó esto y yo tampoco se lo sé explicar. Ese es el orden de Dios. Pero ¿cuál es la respuesta o la reacción usual? Que la mujer va por su propia cuenta a buscar información a internet. Y ella se quiere enseñar a sí misma. O bien surge esa necesidad y entonces vamos a hacer un grupo de mujeres y la mujer que sí entendió le va a explicar a las demás mujeres. Y puede ser que eso sea útil en esa necesidad que tuvieron, pero no están quebrando el orden de Dios. Entre las exposiciones que vimos, Milton andaba conmigo. Dijo un pastor brasileño que que al leer este fragmento, una hermana de la iglesia le dijo, pastor, ese es el pasaje más difícil de toda la Biblia. Dice, ¿cómo no lo entendió? No, de entenderlo no, pero es el más difícil. Se entiende, pero no se quiere obedecer. Entonces,
Si queremos que la adoración sea regulada por Dios, vamos a tener reuniones en las cuales los líderes serán varones que cumplen sus requisitos y que van a tener que ir adelante del pueblo en conocimiento de la palabra de Dios. Y las mujeres van a ser esas ayudas idóneas que van a estar ahí respetuosamente detrás de sus maridos diciéndoles: amor, yo quiero que me explique más de eso que el pastor estaba enseñando, o pregúntele por qué es que oí esto y lo otro. La familia y ese orden, los pastores, los ministros de la palabra predican, la familia es edificada, la mujer tiene una duda, le pregunta al esposo, el esposo estudia, le enseña a ella y a sus hijos. Ese es el orden de Dios. Ahora, como estamos viendo qué es lo que Dios pide de nosotros en la adoración, quisiera que leamos Isaías 66, 1 al 3. Isaías 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y esto es en el contexto de la adoración, porque oigan el versículo 3. El que sacrifica bueyes como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, yo también escogeré para ellos escarnios, etc. Bueno, el contexto, como ven ustedes, es en el contexto del culto, de la adoración. Vienen y están muy preocupados en qué traen, pero dice Dios: no voy a recibir. En la primera lección veíamos que vio Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Vio al adorador y vio lo que el adorador trajo. Y aquí dice, Dios no acepta por una característica que hace falta. ¿Cómo es usted ante la lectura y predicación de la palabra de Dios? Si usted es de los humildes, va a ser descrito como aquí: humilde de espíritu y tiembla a su palabra. La actitud de muchos en la lectura y predicación de la palabra es de todo menos temblar, porque no creen que Dios habla de veras por su palabra. Pero eso es la verdadera adoración, escuchar a Dios en su palabra. Los verdaderos hijos de Dios son humildes y esa humildad es evidente en cómo se recibe la palabra de Dios. Pregunto, ¿cómo recibe usted la palabra? ¿Qué efecto tiene en usted la palabra de Dios predicada? ¿Sale usted para tomar un tiempo y meditar en todo lo que se leyó y se dijo en la iglesia, con temor de que el Señor nos ha hablado y espera que reaccionemos a esa palabra? Porque si no, usted está ignorando a Dios, y una de las peores faltas de respeto que se le puede tener a cualquier persona es ignorarla. Usted mismo lo puede decir cuando alguien lo ha ignorado a usted. Supongamos que usted está hablando con alguien y la otra persona vuelve a ver para otro lado. Ni siquiera le presta atención de lo que usted le está diciendo. Esas de las mayores ofensas y son las que ustedes y yo hacemos si no respondemos a Dios y a su palabra. Es como que Dios habló y yo me volví para la otra parte. La Biblia entonces en la iglesia debe ser leída, predicada en su totalidad.
El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Ya entienden, mis hermanos, por qué aquí hay lectura del Antiguo Testamento, lectura del Nuevo Testamento de manera consecutiva? Toda la Biblia es la palabra de Dios, no leemos solo las porcioncitas que nos gustan, toda ella. Y vean la gran bendición. Si hay alguien aquí o que va a alguna iglesia que tiene estas prácticas bíblicas de la lectura continua de la palabra de Dios, sean sus hijos, sea alguien que viene, sea su esposo o esposa que viene aunque sea arrastrado, pero viene. Y si prestar atención a la palabra, eventualmente se habría leído la Biblia entera. Tal vez él a solas no lee nada, no tiene nada de devoción por Dios, pero viene a la iglesia y tiene que escuchar la palabra, que se lee continuamente. Finalmente se leerá la Biblia entera. Es una gran bendición. Finalmente quisiera entonces resumir cuáles son las directrices entonces que hoy hemos aprendido para este elemento de la palabra de Dios en el culto. Número 1, que la predicación es el elemento primordial. El lugar que tenga la palabra de Dios en el culto es el lugar que tiene Dios mismo en nuestra vida, porque como usted trata la palabra de Dios, así está tratando a Dios. En su vida, como en la iglesia, como usted sea con la palabra de Dios, así usted es con Dios. Pero hemos visto entonces que en este elemento de la palabra de Dios, gloria a Dios por eso, está presente en todo lo que hacemos en el culto. Y se los voy a resumir un poquito. Ahora viene el culto formal. ¿Cómo empieza el culto? Bueno, después de una oración silente, que nos presentamos a Dios, el llamado a la adoración no es inventado del hombre, es un pasaje de la Escritura. La palabra de Dios le llama a usted a adorar a Dios. Segundo, y confesamos nuestros pecados y recibimos el perdón que Dios nos da, pero después vamos a ofrendar, que es un elemento de la adoración. Y antes de ofrendar, vamos a la palabra de Dios que nos motiva a ofrendar, la palabra de Dios. Luego confesamos nuestra fe. ¿Cómo? Recitando juntos un versículo que apoya las doctrinas que nosotros creemos, la palabra de Dios. Luego viene la lectura continuada de la palabra de Dios. Y nos esforzaremos siempre en que los cánticos y las oraciones sean bíblicas, porque ese es el elemento. Y si todos profetizáis, y eso es labor de los pastores. Eventualmente pudiera ser que nos damos cuenta que hay un himno que tiene una frase ahí que eso no está bien. Entonces vamos o a quitar el himno o a modificar su letra, pero tiene que todo estar acorde con la palabra de Dios. En cambio, ¿cómo se escogen en ciertas partes de los cantos? Lo que está de moda, lo que le gusta a la gente. Y finalmente, hasta la bendición final debería ser con la palabra de Dios. Todos esos elementos los vamos a estudiar. Todo debe hacerse para edificación, no para el gusto de las personas. Y los que ejercen la enseñanza por turnos, máximo de 3, debe hacerse de manera entendible. Las mujeres no están llamadas a realizar la tarea de enseñanza, ya expliqué eso. Y de esa manera veremos el fruto que leíamos, que eso es lo más lindo. El que esté entre nosotros, que no conozca a Dios, percibirá su presencia y escuchará su voz, y eso le cambiará la vida. Vamos al receso. Dios los bendiga, hermanos.